No, ya en este día tenemos que estar preparados. Porque si no estamos preparados, cuando venga Jesús nos vamos a quedar. Entonces, si nosotros no tenemos ayuno, oración y meditación en la palabra de Dios en nuestra vida diaria, ya estamos cometiendo pecado. Estamos cometiendo pecado porque no estamos siguiendo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Tenemos que ser instruidos por Dios. Y con esto voy a terminar, que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús. El ejemplo de Cristo Jesús me encanta porque Dios escogió a María para que sea el hogar de cuando Dios viniera. Entonces una madre escogida de Dios para que Jesús fuera instruido en ese hogar en la manera correcta. Una madre que le decía a Jesús: este es el tiempo de estudiar la palabra. Jesús, este es el tiempo de orar. Por esto nosotros visualizamos y miramos que Jesús, en la palabra de Dios, dice: el niño crecía, se fortalecía en el espíritu, y la gracia de Dios era sobre él, porque él era instruido en la palabra de Dios cuando era chico y andaba creciendo. Él era instruido en eso. Él se estaba fortaleciendo del espíritu, ¿verdad? Y esa es la misma instrucción que él estaba transmitiendo. Esa es la delegación que estaba él dejando a sus discípulos, para que nosotros sigamos los mismos caminos que Cristo Jesús dejó aquí, para que nosotros sigamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir los mismos pasos que Jesús, ¿verdad? Y él estaba dando la instrucción, porque una cosa es de creer en Dios. Tenemos que creer en Dios. Si no podemos estar aquí. Este no es porque el hermano Isaac está predicando. Este es porque la palabra de Dios lo dice y lo vamos a creer. Nosotros, la palabra de Dios dice que debemos de orar, debemos de ayunar, debemos de meditar en su palabra día y noche, para que esa palabra sea aplicada en nuestras vidas. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, nunca vamos a cambiar. Si nosotros no ayunamos, nunca vamos a oír la voz de Dios. Imagínense, Cristo Jesús ayunaba. Y a veces los discípulos venían y le decían: aquí te traemos comida. Me dice: no, mi comida es para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces Cristo Jesús Cristo Jesús ayunaba. Él tenía eso en aplicación. Y nosotros miramos en el Nuevo Testamento que los apóstoles también aplicaban ese ayuno en su vida. Amén. Nosotros debemos de reflejar la iglesia primitiva. Amén. Y examinar el Nuevo Testamento, cómo era la iglesia primaria, para saber si nosotros estamos reflejando lo mismo, ¿verdad? Ellos ayunaban, ellos estaban con el poder de Dios, ¿verdad? El discipulado era para la instrucción, ¿verdad? Pero ya cuando uno entró en el Nuevo Testamento, amén, entraron y esperaron, ya después de la instrucción, esperaron el derramamiento del Espíritu Santo, porque ahora con el derramamiento del Espíritu Santo tomaba posesión de una persona, es cuando obtenían ese poder y esos señales que lo iban a seguir. Entonces la persona debe seguir la instrucción de Dios que Cristo Jesús dejó. El apóstol Pablo dijo: emítenme a mí como yo amito a Cristo. Él dejó el mejor ejemplo después de Cristo, porque él vino a hacer, ¿verdad?, a imitar a Cristo Jesús. Él escuchó sus palabras. Él comenzó a hacer lo que Cristo Jesús le decía. Dice: apóstol Pablo, tú debes de ayunar. Apóstol Pablo, tú debes de orar. Apóstol Pablo, tú debes de meditar en mi palabra día y noche. Y el apóstol Pablo lo decía. Por eso es la razón que el apóstol Pablo andaba lleno de poder. Amén. Todos los discípulos que escucharon la instrucción de Dios, amén, gloria a Dios, ellos terminaron con el poder de Dios, el derramamiento, el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 dice, amén, que el Espíritu Santo llegó sobre ellos como un viento poderoso, amén, que se apoderó de ellos, y ellos comenzaron a hablar en lengua, amén, con ese poder de Dios, ese derramamiento del Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a escuchar la instrucción de Dios y aplicarla en nuestras vidas como creyentes de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque la fe no funciona sin obediencia. Además, la palabra de Dios dice que la fe está muerta sin obras. Es como el cuerpo sin espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros, amén, gloria a Dios, sé que nosotros vivimos nuestras vidas diarias. Y es un sistema que el enemigo le gusta usar, ¿verdad? Para que nosotros no entremos. No sé que uno de nosotros estamos bebiendo leche,
Uno estamos bebiendo leche y unos desean comer carne, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Pero sí, a mí me encanta la corrección. A mí me encanta la corrección porque yo no tuve eso cuando era niño, ¿verdad? Yo la deseo en mi vida. A mí me gusta la instrucción. A mí me gusta que Dios me diga, hey, este paso va para adentro, ¿verdad? Porque me gusta, yo anhelo eso. Me encanta la instrucción y la inteligencia, la sabiduría. Me encanta eso, y especialmente por Dios, porque dice que Dios me va a llevar a esa tierra prometida. Amén. Y es lo que nosotros queremos obtener. Eso se trata de instrucción, que te va a instruir para llevarte a ese lugar. Cada momento Cristo Jesús nos limpia de nuestras manchas y nos limpia de nuestras arrugas, para que nosotros terminemos en ese lugar que nos espera, ese lugar preparado, que está para nosotros, para que cuando nosotros lleguemos nos la gocemos con Cristo Jesús, que va a ser nuestra luz. Aleluya. Pero esa serpiente ardiente que estaba en la cruz, que Moisés levantó, dice Cristo Jesús en Juan capítulo 3, cuando le acaba de explicar a Nicodemo, ¿verdad? Del bautismo del agua y bautismo del Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo viene como el viento, ¿verdad? Viene de este lado y de aquel lado, pero nadie sabe de dónde viene. Así es el bautismo del Espíritu Santo, amén. Pero dice que la serpiente que Moisés levantó, si uno levanta al Hijo del Hombre, que viene siendo Cristo Jesús, igualmente, amén, y cree en Él, no perecerá, mas va a tener vida eterna. Aleluya. Entonces está hablando de algo sobrenatural en esa porción, porque acaba de hablar del bautismo del Espíritu Santo. Es algo que no entiende Nicodemo, amén, pero es algo que Dios quiere que nosotros vengamos a comprender, que Él quiere llevarnos a otra dimensión de poder. Pero la obediencia es necesaria. No vamos a poder partir ese Jordán si nosotros no comenzamos a seguir las instrucciones de Cristo Jesús. Vamos a morir en el desierto, ¿verdad? Pero aquí somos muchos que obedecemos la palabra de Dios, amén. ¿Verdad? Pero me encanta esta palabra, la de Dios, porque sí deja un buen ejemplo, amén, y la dirección para llegar a ese lugar. Amén, aquí los voy a dejar, no los voy a dejar que se me duerman. Que Dios me lo bendiga. Ojalá que se quedó con algo. Yo sé que sí se quedó con algo. Amén, gloria a Dios, y que Dios me lo bendiga grandemente.